Espero que hayan estudiado mucho. ¿Cómo me está escuchando Camila? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ok, gracias. Vamos a continuar con la máquina asincrónica. Antes de eso, quiero mostrarles cómo está la situación de cada uno de ustedes. Vamos a ver. Una ventana. Bueno, ahí está Agüero, lo estoy viendo a usted que está presente y ya estaba tachado porque no estaba bien en los trabajos prácticos y en las demás situaciones. Usted va a seguir viniendo, Agüero, como oyente o a recuperar, no sé cuál es su situación, la puede ver en el Excel que estoy mostrando. ¿Está escuchando, Agüero? ¿Me escucha, profe? Ahora sí lo escucho. Bien. Ah, perfecto. Profe, ¿por qué quedé tachado de la lista? No entiendo si Yo lo todavía que quiero rellené verlo, el convocatorio. no, era por faltas, creo. No, profe, yo falté una sola clase, que fue la anterior. Bueno, capaz que yo me equivoqué. Veamos. Ah, bueno. A ver, sí, es una sola clase que faltó Agüero Mendoza. Claro, fue la A ver, última. aquí en el trabajo parcial, vamos Sí. a ver cuál es su situación. Era, aquí lo tengo que mostrar porque ya lo van a... 8, 9, 10. Ahí está, Agüero. Porque en el primer parcial sacó 1,56. Sí, Y en el profe. parcial de trabajo práctico sacó 3,75. Bueno, como Claro, no, no usted sigue rellené todavía cursando. Bueno, entonces el no convocatorio. está bien. Si va a seguir Ah, no, viniendo. sí, profe, sí, sigo cursando. Falté la última clase, ¿no? Porque no tenía turno por el Muy médico. bien. ¿No? Ok. Entonces le vamos a sacar el colorado porque estaban mucha gente que ya se ha ido directamente. Ah, Formato no, no, Excel. me había hecho asustar. Fuente, tachado, aceptar. Listo. Bueno, sigo mostrando la situación de cada uno. ¿Hay alguien que tenga alguna posibilidad, algo que decirme? Si no, vamos directamente a estas partes. Cortemos todo esto y cortemos todo esto. Así vamos más rápido. Alderete está. Altuve. Arancibia. Arroyo Barro. Arancibia, sí, profe. Gracias. Barro. Bautista. Calvo, si lo vi. Cannaviri también lo vi. Bautista dijo presente en el chat, profe. Chat, bueno, por favor, ustedes cuando contesten por chat, cuéntenme. Cardoso, Fernandos, si lo había visto, está Cardoso, ¿no? Bueno, es Cardoso, Gabriela la que está. Sí, profe, presente. Condori está. Cruz está. Presente, profe. Cayo estaba. ¿Estás, Cayo? Presente, profe. Gracias. Cruz Rodrigo llegó. Frank, si la vi. Itian. Presente, profe. Itian. Galindo, si está. Presente, profe. Gómez, Marcos, ¿está? Presente, profe. Gracias. Jaramillo ya lo puse. A López, ¿está?
Presente, profe. Mamani, Fátima, Mendoza, Rodríguez, bueno, ya no viene más. ¿Está Mendoza, Rodríguez? Rocío. Bueno. Le respondió en el chat. Puso por el chat. Ah, bueno, está presente entonces. Hoy es 1 de junio. Núñez. Orlandi. Presente. Palacios. Presente. Paredes. Paz. Presente. Quispe. Presente. Ramos. Presente. Ríos. Ríos Alma, ¿está? Sí, yo lo había visto hace un rato. Parece que ya no está. Rivero está. Silva. Ahí dijo presente en el chat, profe. ¿Quién? Ríos Alma. Ah, gracias. Silva. Señorita Sin. Presente. Ahí está, ya está en rojo usted, señor, porque usted ya sabe cuál es su situación con los trabajos prácticos y las notas y las asistencias. Solari. Presente. Tuyo. Presente. Solava. Torres. Presente. Velasco. Presente. Vilca. Yurquina. Presente. Serpa Presente, profe. y Zambrano. No está tampoco. Bueno, pasó a tener 33 de 63 que eran. Alguien no lo nombré. Nuestra situación es la siguiente. Este es el cronograma. Nosotros ya hemos visto todo esto. Y hoy, 1 de junio, ya estaríamos un poco más con los motores asincrónicos, la clasificación, los corrientes alternas, etcétera, donde habíamos quedado. Para ustedes queda el segundo parcial, sería el 17 de junio. O sea que hoy es 1 de junio, en 2 semanas tenemos el segundo parcial. Con respecto a los trabajos prácticos, quiero que lo entreguen en tiempo y en forma, porque algunos lo mandan después de un mes, etcétera. Y esta es la situación de los trabajos prácticos de cada uno. Solamente unos cuantos entregaron el trabajo práctico número 2, le falta el trabajo práctico 3, el cálculo de conductores, que también ya lo vimos. Y bueno, tienen que ir entregando, no voy a seguir abriendo porque esto es un montón. Esa es su situación. Le vamos a poner un límite. Antes del martes tienen que estar entregados todos los trabajos prácticos que deben. Profe, Sí. yo sí entregué el TP número 2. Judith Cardoso. Sí, no sé por qué no está marcado. ¿Y con quién, solita? Sí. Bueno, ya lo voy a ver en la máquina del escritorio, capaz que está puesta ya. Ah, No, bueno. Era ese el que había que entregarle al profe, ¿que no? El profe sí, el trabajo del transformador. Claro, sí, sí. También entregamos grupal el trabajo 12. ¿Al profesor le han entregado? Sí. Sí, profe. Ingeniero. Bueno, a ver, yo voy a tomar nota ya. Bueno, los que han entregado al profesor está bien, porque como yo no lo recibí, no hace falta que me lo manden, él ya me lo va a mandar. Muy bien. Si no hay para más, seguimos con las clases.
nosotros habíamos quedado en la determinación de los parámetros del circuito equivalente. Recuerdo brevemente, estábamos viendo máquinas asincrónicas. Para de esta máquina. Ahora nosotros queremos hacer los ensayos para este motor de inducción. Al igual que en el transformador, se pueden hacer dos ensayos. Uno, el ensayo de vacío, y el otro, el ensayo de rotor parado o detenido. El ensayo de vacío es muy parecido al transfo. Aplicamos al motor una tensión igual a la nominal, lo dejamos girar libremente y empezamos a insertar corriente hasta que tenemos la situación de que el motor está girando a su velocidad nominal. En este caso, toda la potencia que se absorbe son las pérdidas en el cobre del estator, en el hierro y las pérdidas mecánicas. Recuerden que este tipo de máquina tiene muchas pérdidas, fundamentalmente porque hay un entrehierro entre el rotor y el estator, por lo tanto hay aire, hay también pérdidas en aire que disminuyen la eficiencia de este motor, que es de bastante pobre rendimiento. Las pérdidas en el cobre y en el rotor son despreciables debido a que el flujo el flujo magnético es muy poca variación. Esto hace que la fera inducida sea pequeña y nos queda este es el circuito de ensayo para un motor trifásico de inducción, un ensayo de rotor libre, o sea, el ensayo de vacío. ¿Qué debemos hacer? Previo a conectar todo, tenemos que medir la resistencia de los bobinados estatóricos aplicando una tensión continua y midiendo la corriente que circula. Si se puede tener acceso a la bobina, la medición es directa, pero si solo tenemos los bornes de alimentación, se debe tener cuidado cómo está conectado. Acá si queremos medir la resistencia, nosotros no tenemos acceso a la bobina. Entonces, tenemos que ver cuidadosamente cómo está conectada la bobina para medir la resistencia del ensayo en vacío. Si vemos la teoría, entonces nosotros tendríamos que tenemos la tensión U1, B1, W1 en una conexión estrella. Aquí es tensión en corriente continua. Entonces, la resistencia que podemos averiguarla mediante el método volamperimétrico es la tensión que estamos aplicando dividido en 2 ICC. ¿Sí? Aquí tenemos 1 y 2 ICC. Si está conectado en triángulo, va a ser 3 medios de la tensión dividido en la corriente. Esto surge de las ecuaciones elementales que habían visto en electrotecnia. El primer ensayo, entonces el de vacío, me permite determinar las pérdidas en el hierro. La potencia activa, mediante la suma de las pérdidas mecánicas y en el cobre, nos queda potencia de hierro más pérdida mecánica igual a la potencia de vacío menos 3 veces la resistencia por las pérdidas resistivas. Para poder desglosar las pérdidas del hierro de la mecánica, hacemos el siguiente ensayo. Primero que nada, vamos a ver un minutito, para que lo vayan viendo. Ahí. Primero, hacemos la lectura de los instrumentos con el motor en vacío y tensión nominal. Empezamos a disminuir la tensión aplicada y las pérdidas en el hierro disminuyen en forma cuadrática. ¿Recuerdan cuando vimos electromagnetismo? Que las pérdidas en el hierro eran proporcional a B al cuadrado y también a la frecuencia al cuadrado. Eran dos tipos. Con esta disminución,
Las mecánicas permanecen constantes. Naturalmente van a ser las pérdidas por rozamiento, las pérdidas en los cojinetes, mientras que la velocidad no varía y medimos los valores de potencia, de corriente y de tensión. Se traza un gráfico llevando la abscisa a la tensión aplicada, acá. Trazamos este gráfico en función de la corriente y la tensión nominal y con esos hacemos una curva interpolando valores. Puede ser que algunos valores me den distintos, pero la interpolación me va a dar aproximadamente esta curva. Eso me permite determinar el valor de las pérdidas que nosotros tenemos, las pérdidas de hierro más las pérdidas mecánicas. Muy bien, seguimos de ahí adelante. Como la velocidad del rotor que está andando es muy cercana a la del sincronismo, nunca es igual en una máquina asincrónica. Es muy próxima. La resistencia rotórica reflejada en el estator tiene valor grande y está en paralelo con la reactancia de magnetización. Si recuerdan ustedes el circuito que habíamos hecho equivalente, era muy parecido al del transformador. ¿A dónde se ha ido ahora? Acá está. Habíamos llegado a determinar este circuito. ¿Sí? Y dado que la corriente tiene valor elevado y el espacio entre el estator y el rotor es el entrehierro, la reactancia pequeña, el circuito equivalente para esto nos queda de la siguiente forma. Este es el circuito equivalente para el ensayo de vacío. O sea que puedo determinar la corriente I0, que van a ser las pérdidas en vacío, y de los valores de medición podemos obtener los diferentes parámetros, es decir, la impedancia, el coseno phi y las pérdidas magnéticas, las pérdidas por histéresis y finalmente lo más importante que estamos buscando es la resistencia, que van a ser igual a las pérdidas en el hierro sobre 3Ip cuadrado. De esa manera, repito, el valor de las pérdidas en el hierro se determinan, al igual que el transformador, por medio del ensayo de vacío. El segundo ensayo que se hace para las máquinas es el ensayo semejante al ensayo de cortocircuito, que se llama el ensayo del rotor bloqueado. ¿Qué hacemos acá? Este ensayo se bloquea, lo tenemos acá al mismo circuito que teníamos anteriormente, y lo hacemos andar a la máquina en vacío. Esto empieza a girar. Pero nosotros, en vez de que empiece a girar, tenemos que frenarla. Por eso se llama rotor bloqueado. Tenemos que impedir que el rotor gire. Al impedir que el rotor gire, estamos sometiendo a la máquina a que haga un gran esfuerzo, haya grandes corrientes y por lo tanto puede ser dañada. Este ensayo debe ser ejecutado en forma rápida. Eso lo debe decir en alguno de los párrafos que he puesto por ahí. Entonces ustedes tienen esta situación. En este caso, al estar bloqueado, el resbalamiento es igual a 1. ¿Sí? Recuerden que el resbalamiento era igual a n menos ns sobre n. Si n es igual a 0, me queda ns sobre ns, y ns me da 1. Y la resistencia que representa la carga es prácticamente nula, por lo cual el circuito equivalente me queda de esta manera. Con ello, nosotros podemos determinar las pérdidas en el cobre del estator y del rotor. Con eso obtenemos estas fórmulas, que son electrotecnia básica, y podemos sacar el valor
que nosotros necesitamos, que es la reactancia magnética y la impedancia cuando la resistencia del rotor referida al primario, que sería del estator referido al primario. Muy bien, esos son los dos arranques más importantes que tienen en la máquina sincrónica. El motor de vacío, el ensayo de vacío y el ensayo de corto, o el ensayo de rotor bloqueado. Ahora bien, les había dicho que cuando la máquina arranca, aparece una gran corriente de arranque, una muy fuerte. Y ese arranque hay que disminuirla. Hay 3 métodos exclusivos para disminuir la corriente de arranque. El primero es el arranque directo. El arranque directo nosotros lo podemos hacer hasta con motores de 5 HP, 7 horsepower, no más de allá porque ya empiezan a provocar caídas de tensión. Ese se puede realizar cuando el motor es de pequeña potencia. El arranque con tensión reducida. Esos podemos hacerlo con un autotransformador por medio de métodos electrónicos. Vamos arrancando despacito para que arranque el rotor. Aquí lo que dice es, debe tener en cuenta que la cupla motora se ve reducida al cuadrado, por lo que hay que verificar que la cupla resistente sea inferior a esta. Recuerden que la curva es así. Si yo arranco por mucho más abajo de la cupla, el motor no va a arrancar. Acá está. Y nosotros arrancamos por acá, no va a arrancar. En el otro tenemos que arrancar un poquito arriba para poder lograrlo. El tercer método, vamos haciendo resumen, arranque directo, retención reducida y el arranque estrella triángulo. Este arranque es el más conocido, es el que se utiliza normalmente en motores hasta 15 kilowatts puede ser, y hacemos el resbalamiento en función del momento de la cupla de arranque. Cuando hacemos el arranque estrella triángulo, primero lo ponemos al motor en estrella. Fíjense en que con el motor en estrella tenemos un bajo momento y una baja corriente. Cuando entonces los empezamos a lograr al motor que empiece a arrancar, cuando llega a un determinado tiempo, cuando ya se ha estabilizado, ha empezado a bajar la corriente, lo paso mediante una llave estrella triángulo a la conexión triángulo. Y en ese caso ya me queda el motor trabajando en la zona que necesito. Eso dice por ahí. Aquí lo tenemos, cómo varía la corriente en estrella triángulo. Sí, aquí tenemos la corriente estrella, entonces cambio a triángulo y el arranque en estrella triángulo me permite reducir 3 veces la corriente de arranque. Vamos a poner un poco más rápido la máquina. Bien. Este sistema se utiliza para arrancar con par resistente chico. Muchas veces le pregunto, bueno, ¿cómo arrancaría usted un motor elemental? Supongamos como este. Aquí tenemos la red de alimentación. Para cualquier motor tiene que tener un fusible de protección. Hay diferentes tipos. Hay lo que se llama el guardamotor para proteger al motor, pero sí o sí los elementos que tiene que tener es un contactor y una protección térmica para el motor debido a la gran corriente de arranque que insume. Veamos cómo trabaja esto. Tomo la red de alimentación, ingreso por este punto y voy por acá, arranco acá y aquí está
conectada a la estrella directamente, ¿sí? Conecto en estrella. Cuando yo comienza a funcionar el motor, empieza a andar rápido, hasta que logro que me estoy acercando a esta zona, que no son más de 2, 3 segundos, inmediatamente el contactor pasa a estrella. Es decir, estrella triángulo. Cambiamos la llave y esto, abrimos acá, se pasa de estrella y queda conectado en triángulo. Cuando un motor, lo mínimo que necesita para hacerlo arrancar es una protección, un contactor y, por supuesto, la bornera. Y el elemento de arranque que estamos viendo es esta llave, que es una llave estrella triángulo. Ahí la leen ustedes a la secuencia de cómo se hace. El otro arranque que podemos ver es el arranque con autotransformador. Nosotros, fíjense nuevamente, tenemos el motor y tiene el contactor y los fusibles de protección. Es decir, siempre está protegido por eso, como mínimo, con esos elementos. Nosotros, mediante el autotransformador, empezamos a variar poco a poco la corriente. Si se acuerdan de la curva que habíamos visto con el autotransformador, bueno, está muy lejos, después la vuelven. Vamos variando la tensión de la salida del transformador hasta una vez que vemos que el motor está trabajando bien. Una vez que está trabajando ya casi en su límite, cerramos el contactor y venimos directamente de la red para acá. Abrimos estas otras llaves y el autotransformador queda afuera. Esta también pueden abrirla. Eso lo pueden leer o deducir mediante las otras situaciones. El arranque con resistencia inductiva en series con el estator. Este arranque se utiliza muy poco ya. Fíjense en que dice arranque en serie con resistencia en serie en el estator. En el estator. Nosotros habíamos visto rotor bobinado, por lo tanto no confundamos. Vemos el otro arranque que tiene la llave seccionadora, el contactor y el protector térmico. Este arranque prácticamente está dejando afuera. Acá no se utiliza insertando resistencia, pero sí el del rotor bobinado, que tanto les insistía que es el único rotor que permite insertar resistencias rotóricas y se lo utiliza exclusivamente para rotores bobinados. El arranque con inserción de resistencias rotóricas es exclusivo del rotor bobinado y son motores muy grandes, muy grandes. Después tenemos los arrancadores electrónicos, que son actualmente muy utilizados, ¿sí? No vamos a ver lo que corresponde a la electrónica de potencia fundamentalmente, sino que vamos a decir que se lo utiliza como variador de velocidad para el arranque. Aquí tenemos el arranque con resistencias en el rotor bobinado. Nuevamente la red. Observen un detalle. La red es trifásica y en ningún momento está conectado el neutro para el motor. Estamos hablando de motores trifásicos, no motores monofásicos. Tenemos el contactor y el protector y el motor con rotor bobinado. Estas resistencias nosotros las podemos ir insertando a medida que arranquen. Después que arrancan, nosotros podemos sacarlas y el motor está funcionando normalmente. Para regular la velocidad, les he dicho que se utiliza el variador de frecuencia y se
mediante tiristores y transistores o mediante un microprocesador, podemos variar la velocidad. Son motores trifásicos que se alimentan de una red trifásica, pero con distintas secuencias. Por ejemplo, este está girando como RCT y este estaría girando como RTS. Y para secuencia positiva, es la que más se utiliza, es el rebalamiento, lo habíamos definido como la velocidad de sincronismo menos la velocidad n sobre ns. Entonces, si n igual a 0 y n es igual a 0, el rebalamiento igual a 1 trabaja como motor. Si n es igual a ns, esto es igual a 0, o sea que tenemos en rotor detenido. Y si n es igual a menos ns, s es igual a 2. Trabaja como freno. ¿Y dónde puede usar un freno del motor asincrónico? En muchos lugares. Fundamentalmente los ascensores. En los ascensores, cuando ustedes están trabajando y está bajando el ascensor, tiene que tener un bajar despacito. Para ello lo utilizan como freno al motor. Si la secuencia es negativa, gira en sentido contrario, eso quiere decir que los valores cambian de esta manera. Y aquí tendríamos la gráfica de los motores en cada caso. Cupla, el motor que nosotros analizamos normalmente está funcionando en este lado. Toda la zona es el arranque de secuencia directa y toda la zona de abajo es el arranque con secuencia inversa. El motor con capacitor. A ver si hay aquí un diagrama fasorial. Acá tenemos. El capacitor cumple la función de dar el impulso de arranque para que el motor comience a funcionar. Normalmente esto se utiliza en motores monofásicos, ¿sí? En figura 62, el capacitor correspondiente a este motor. Bueno, eso lo leen ustedes. Hay un desfasaje, como este capacitor le da el golpe de corriente para que empiece a funcionar el motor y después se queda, como está en paralelo, queda afuera. Para cambiar el sentido, esto es para motores monofásicos. Cuando muchas veces se les queman el bobinado de arranque que tienen, el motor universal o el capacitor, es de ahí que no le funcionan los ventiladores o las cortadoras de césped, cualquier motor asincrónico, le dicen, lo llevan al electricista y le dice que hay que cambiar el capacitor o la bobina de arranque. O en los mismos motores de los aire acondicionados, siempre hay un problema con el capacitor. Si quiero cambiar el sentido de giro de los motores monofásicos, sencillamente hay que cambiar la polaridad de una de las bobinas. Si aquí tenemos la bobina principal y la bobina auxiliar, lo que hacemos es mandarle este borne a otro lado y a este otro lado. Entonces el motor que estaba girando de esta manera va a girar en sentido contrario. Y con eso hemos visto toda la parte primera del apunte que tienen ustedes. Sí, ¿alguna duda antes que encierre? Primero veamos esto y después seguimos. Aquí, esto era lo que vimos la clase pasada. Y lo que voy a hacer es pasar rápidamente esto. El estator, que tiene 3 devanados 120 grados. El rotor puede ser de dos formas. El rotor bobinado y el rotor de jaula de ardilla. El rotor bobinado permitía inserción de resistencia. El de jaula de ardilla, no. Aquí tienen el rotor bobinado. Esta es la parte del estator. Entonces, ahí tenemos los anillos y las escobillas y podemos conectar en estrella o en triángulo. El motor con jaula de ardilla, que ya lo vimos anteriormente, tenemos estos tipos de jaula. Vamos a ver que hay diferentes tipos de jaula y diferentes tipos
de ranuras. Ahí está el rotor jaula de ardilla. Esto es la parte que se pone adelante del motor, o sea, esta que está acá. Como hemos dicho, es un motor que muy bajo rendimiento. Entonces, ¿qué se hizo para mejorar? Se estableció lo que se llama el motor con doble jaula de ardilla. Para mejorarlo, nosotros, en vez de que tenga solamente esto, tiene doble jaula de ardilla. Y ese doble jaula de ardilla hace que durante el arranque pase esta forma directamente. Y empieza la corriente a distribuirse, empiezan las líneas a distribuirse y posteriormente puedo observar cómo con la zona verde va a ser la zona donde yo estoy trabajando. Este motor con doble jaula es un poco más costoso, pero de mejor rendimiento. Ahí la tienen a la gráfica, la jaula interior, la jaula exterior. Aún para mejorarlos más, se ha establecido que hay un motor un poco más caro todavía, que es un motor con ranuras profundas, como esta de acá. Ahí, en vez de poner los cables, ponemos barras altas y profundas, estas barritas de cobre, y debido al efecto automático de Foucault, la corriente se distribuye de forma diferente en el arranque. En el arranque, debido al efecto Skin de la física 1, que lo vieron en física 1, la densidad de corriente, sigma, es corriente sobre superficie, se concentra en la parte periférica. En la medida que comienzo a andar, al 50% del momento nominal, observen cómo ya no está concentrado en la parte, sino que está bajando un poco hacia la zona. Cuando ya estamos en el 100% nominal, toda la barra se encarga de distribuir la corriente. Por lo tanto, es mejor esta que las dos anteriores. Aquí tenemos el par en los momentos de jaula. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Doble ranura, ranuras profundas y la simple. Ahí cuando el motor de jaula normal, la relación arranque sobre I nominal o momento sobre momento nominal anda de 0,8 a 0,12. Mientras que miren, en el motor con ranura profunda nos vamos a 1,5, es decir, que mejoramos muchísimo la situación. Depende de dónde vayan a utilizarlo, tendrán que solicitar un motor de mejor calidad que el otro. Bueno, esto es nuevamente la teoría que ya habíamos visto anteriormente. El motor gira a una velocidad omega, sacamos 2pi por F y estamos las sucesivas posiciones del campo magnético. No me demoro en ello porque ya lo vimos y ustedes lo tienen que estudiar nada más. Entonces, el principio de cualquier funcionamiento de motor asincrónico, tenemos un campo magnético en el estator. Ese campo induce la FEM, ¿sí? Empiezan a circular corrientes, aparecen las fuerzas, hay un par motor, el rotor gira y empieza a llegar a la velocidad inferior al sincronismo. Miren que se les puse ahí inferior. Para la conexión en devanado, bueno, estrella, habíamos visto que se ponía así, y triángulo de esta manera. Si quiero cambiar el sentido de giro del rotor, directamente invierto una de las polaridades y va a cambiar. Si estoy en estrella, también invierto una polaridad y va a cambiar. Ya habíamos visto el resbalamiento, aquí le llaman deslizamiento los americanos, cómo estaba definido como NS menos la velocidad rotórica sobre NS y el resbalamiento porcentual. Debido a que nosotros sabíamos que F igual a NP sobre 60, si F vale 2, sacamos de ahí 50, sacamos el valor de las revoluciones por las cuales va a andar. Los valores normales que andan son entre 3.000 y 1.500. Eso dice
la placa. El valor normal que se llega a 1450, 2950. Y el rendimiento, es cuando mayor sea el número de polos, mejor va a ser el rendimiento. Bueno, aquí tienen ustedes resumido, para que se lo puedan acordar, la frecuencia de la FEM inducida en el rotor. Si yo bajo la velocidad rotórica, aumenta la velocidad relativa. Si aumenta la velocidad relativa, aumenta la frecuencia. En el límite, cuando estamos cerca del sincronismo, la frecuencia rotórica es igual a la frecuencia del sincronismo, estaríamos en el rotor parado y aumenta lo que significa cada flecha. Ahora, si yo aumento la velocidad del rotor, en vez de bajarla, tiene que bajar la velocidad. Al bajar la velocidad, baja la frecuencia. Y en el límite, la frecuencia rotórica es igual a 0. Si es igual a 0, estamos en sincronismo. No trabaja como motor y se comporta como un generador. La frecuencia rotórica, en similitud con lo que habíamos visto con el transformador, 1 sobre U2 igual a A. Aquí la frecuencia rotórica es igual a F multiplicado por resbalamiento por la frecuencia estatórica. Estamos repasando lo que vimos. El circuito equivalente del rotor parado, nos quedaría esto acá. Si unimos estos dos, nos quedará esta forma. Y el funcionamiento en vacío. Ustedes se lo dejo para que lo lean. Ahí lo tenemos. Esta es la parte del medio que habíamos visto nosotros en el resumen de apuntes, porque ustedes pueden ingresar. Hay numerosos libros, hay diversos videos que pueden ver y ver en Google, pero tengan cuidado porque algunos no son recomendables. Aquí te hemos referido al primario y el balance de potencia que hicimos anteriormente, si esta es la potencia absorbida de la red. Fíjense en que la potencia mecánica que me entrega es bastante pobre porque tenemos pérdidas en el cobre estatóricas, pérdidas en el cobre rotórica, las pérdidas en el hierro y las pérdidas magnetizantes. Todas esas pérdidas hacen que la potencia entregada sea muy inferior. Un diagrama en bloque demuestra que la potencia absorbida se ve en, pérdida en el cobre, pérdida en el hierro. Las pérdidas que atraviesan el entrehierro, que son bastantes, las pérdidas que atraviesa el entrehierro, y la potencia útil me queda demasiado pequeña. También hay pérdidas mecánicas, que no las vemos en este curso, que serían las pérdidas en los cojinetes, las pérdidas por rozamiento. Todas esas pérdidas no tiene el transformador. Entonces, ahí lo tienen. Esta es la potencia absorbida de la red. Se ve en pérdida en el cobre del estator, en pérdida en el hierro, pérdida del cobre rotórica, pérdida mecánica, y me queda esta potencia útil. Demasiado poca. Aquí lo tienen desmenuzado, despiezado, perdón. Aquí yo pongo la potencia que tomo de la red, se van las pérdidas. Aquí tenemos el rotor a jaula de ardilla y la potencia útil que me queda. Es demasiado pequeña. El rendimiento de cualquier máquina es igual a la potencia útil sobre la potencia absorbida. Aquí tenemos la potencia que ingresa cuando lo conectamos a la red y aquí tenemos la potencia que sale cuando sale de la red. Las curvas me dan las diferentes formas de rendimiento y ahí hay una tabla. Este es un motor asincrónico de 4 polos con diferentes factores de potencia. Esto está diseñado para una red de 230, 400 Hz.
Seguimos todo esto, no lo vemos. Tienen la curva que vimos hace un rato. Nuevamente analizamos el par de la máquina asincrónica. Y esta curva me detengo porque es la curva que hemos visto al final, hace un rato. Más adelante. Y observen bien. Normalmente el motor está trabajando en esta zona. En la zona del primer cuadrante con secuencia positiva. N2, que es el rotor, y N1, que es la del estator, están girando en secuencia positiva y hacia el mismo lado, pero con diferencia de velocidad mínima. En esa zona está funcionando como motor. Si ahora llegase a alcanzar N1 a N2, entonces va a funcionar como generador. Y si N2 gira al revés y N1 gira en sentido contrario a la aguja del reloj, en esta zona está trabajando como freno. Esas son las tres partes donde puede funcionar el motor asincrónico. Este, como generador, se lo utiliza muy poco, pero como motor y freno, en todos lados se lo utiliza. Profe, Sí, espero que ya la atiendo. Ahora la escucho, dele, Adri. profe, para el generador dijo que N1 alcanza a N2, o sea, son iguales. Claro, la N alcanza la velocidad de sincronismo. Cuando N es igual a la velocidad de sincronismo, va a quedar el resbalamiento S, NS menos N, y NS menos NS es igual a 0. ¿Está? Bien. Tiene que leer arriba, ¿no? Tiene que acordarse bien de que habíamos dicho de la definición del resbalamiento. A ver si está por acá. Bueno, no nos vamos a volver mucho más atrás porque quiero agarrar. El negativo como generador y con sentido opuesto como freno. El par máximo suele ser 2 a 3 veces más. El par máximo no depende de la resistencia rotórica. El resbalamiento se produce, el par máximo sí depende de la resistencia. Y esto la usamos para arrancar máquinas con rotor bobinado cuando insertábamos resistencia. El par de arranque siempre tiene que ser superior al par nominal, si no, no va a arrancar. Y para un determinado par varía con el cuadrado de la tensión. Bueno, aquí lo tenemos funcionando como motor, ¿sí? La potencia eléctrica está girando la velocidad estatórica de esta manera y la velocidad rotórica de esta manera. Tiene pérdida en el cobre, pérdida en el hierro. N2 es menor que N1 para que tengamos una velocidad diferente de la sincronismo. Esto lo pueden encontrar en tuberas.com. Ahí está escrito con sello de agua. Si ingresan a este sitio, le va a mostrar cómo va andando el motor. Aquí tenemos la cupla de arranque en función de la velocidad rotórica. Entonces, estamos acá, en esta zona, el motor es inestable. Recuerden ustedes, cuando vimos electromagnetismo, los circuitos magnéticos, esta zona a mí no me servía. Y la zona que mejor trabajaba era en esta parte, donde el motor se comporta como muy estable. En esta zona era inestable. Aquí es cuando vamos haciendo inserción de resistencias, nosotros arrancamos, ponemos esta, hasta que estamos trabajando en la zona que queremos llegar. Funcionamiento como generador, se los menciono, pero se lo utiliza muy poco.
Si ustedes hace un rato veíamos que ingresaba la potencia eléctrica, lo enchufábamos a la red y ingresaba. Aquí era como generador, nosotros tenemos que hacer andar esto mediante una potencia mecánica que puede ser una hidráulica, una vapor, etcétera, y tenemos que sacar potencia eléctrica. El motor asincrónico como generador se utiliza muy poco. Fíjense, observen que N2 es mayor que N1. Este funcionamiento tiene muy pocas particularidades, ustedes lo ven. Tenemos una máquina, el generador asincrónico tiene que entregar potencia activa y tiene que recibir potencia reactiva para que pueda funcionar. Eso es a título informativo. Si trabaja como freno, esto sí les interesa a ustedes. El rotor está girando en este sentido y el estator está girando en este sentido. Se utiliza cuando deseamos parar rápidamente el motor. ¿Cómo se hace? Se invierten dos de las fases de la alimentación de manera que el campo súbitamente cambia el sentido. Es un frenado a contracorriente, se llama. El rotor va disminuyendo su velocidad hasta pararse. El ensayo de vacío, que ya lo vimos, no me voy a detener, y el ensayo de cortocircuito o rotor bloqueado, que es con una tensión reducida y se elimina la rama del paralelo. Muy semejante al transformador. Y ahora vamos a los arranques que vimos. También se le llama cupla o cupla resistente. Nosotros habíamos visto en función de las M, que es el momento, o cupla de arranque. Para actuar sobre la corriente, la ecuación que podemos utilizar es la siguiente. Y para actuar sobre la cupla de arranque, nosotros actuamos sobre la resistencia o sobre la tensión. Aquí tenemos un método de arranque. El directo de la red, observamos en el apunte anterior, motores pequeños. Inserción de resistencia para rotor bobinado. Arranque con resistencia estatórica. Este ya le he dicho que muy poco, casi nada se utiliza. Yo no conocí ninguno todavía. El arranque estrella triángulo es el más barato, el arranque con autotransformador y el arranque con arrancadores estáticos, que son los llamados variadores de frecuencia que usan un circuito electrónico. Estos son los que están en boga. Este es el más barato y este se lo utiliza en grandes motores, por ejemplo, un motor que esté trabajando en el ingenio, moliendo la caña, un motor que está en una metalúrgica. En esos motores hay motores con rotor devanado. Ahí tenemos la curva, no me voy a detener, las diferentes curvas que aparecen, y aquí sí me detengo porque muchas veces me dijeron no entendí. Cualquier arranque, dijimos que tenía la protección, el contactor y la protección termomagnética. Si ustedes lo ven, ahí tienen esta primera parte que es el seccionador. Bajo la panga y ahí esos son los fusibles. El segundo elemento que tiene que tener para arrancar es el contactor. El contactor se representa de esta siguiente manera y lo que está ahí en este lado es el circuito de mando. El circuito de mando es cómo ordeno yo a este contactor que trabaje. Aquí tenemos línea, mando y P, aquí que corresponden a paro, L y M, las diferentes situaciones. El relé térmico protege a la máquina cuando ésta, por ejemplo, se embala o tiene producciones de sobrecorrientes, directamente podemos sacarlo, el relé térmico se encarga de sacarlo a eso. Este arranque hasta 5 kilos, a 7, no hay problema.
el arranque directo. Y el ingeniero Arce probablemente, y está dentro de sus posibilidades, le va a dar un vistazo a los diferentes arranques que tienen ustedes. Antes lo hacíamos en laboratorio, ahora no podemos. El segundo, el arranque directo, entonces este sería el diagrama de funcionamiento. Cuando el arranque está parado, esta luz no se enciende. Cuando la hacemos andar, esta llave se cierra, esta llave se cierra, y directamente la luz se enciende, y KM1 corresponde a este elemento que está cerrado. Fíjense que aquí está parado, aquí hemos cerrado la llave, directamente el circuito de comando, este es que está el circuito de mando. Este es un diagrama unifilar del circuito de mando. No pretendo que me sepan electrónica, pero sí obligatorio que sepan los elementos que tienen para arrancar, para proteger al motor. Aquí tenemos el arranque directo con inversión de funcionamiento. Bueno, este otro es lo mismo que vimos anteriormente. Aquí está sin pulsar. Una vez que pulsamos, la luz se apaga. Este arranque es un arranque estrella-triángulo, muy semejante al que... con autotransformador. Entonces nosotros tomamos de la red y mediante el autotransformador vamos variando mediante el circuito electrónico poco a poco la corriente, la tensión, hasta que logramos lo que nosotros queremos con el motor. Una vez que logramos que el motor esté en régimen, directamente podemos cerrar todas las llaves y el autotransformador puede quedar afuera, va a quedar directo acá. Bueno, aquí tenemos autotransformador con giro inverso. Tienen que leerlo bien despacito. Este es el arranque estrella-triángulo, que ya lo vimos. Venimos con la línea, arrancamos en estrella y después lo pasamos al triángulo. Este arranque, la corriente disminuye 3 veces en el momento de arranque. Les vuelvo a repetir porque es importante que lo sepan. Ahí tenemos el arranque en directo. Observen la corriente cómo es de grande. En cambio, si hacemos arrancar en estrella, nosotros estamos acá. Hacemos arrancar con baja corriente y cuando lo pasamos a triángulo, pasa ahí y ya estamos en la zona que queremos trabajar. Y no hemos sometido a la máquina a tanto. Aquí, en función del torque o de la cupla o del momento, como lo quieran llamar, el arranque directo sería esto. En cambio, si yo después lo paso a estrella, paso a triángulo y vengo hasta esta zona. Ahí tienen un esquema. Vuelvo a decir, en el tuberas.com, si ingresan, hay tantos lugares, lo van a ver animado al dibujo. Ahí están en las 3 formas. Cuando está conectado en estrella, tienen que tener un punto común, y cuando está en triángulo, ya pasamos de la otra forma. El arranque por resistencia estatórica. Dije que a poco y nada se lo utiliza. Así que no, lo tienen que tener como información, pero no he visto todavía muchos de esos. Sí, el arranque con inserción de resistencias rotóricas, ese es más importante que el que ya habíamos visto anteriormente. Este es el más importante, que sí se utiliza, y mucho, en grandes fábricas. Nosotros tenemos conectado el rotor del motor y mediante los anillos y las escobillas vamos insertando diferentes valores de resistencia al rotor. Es decir, esto supónganse, la pongo en 3
y como es una resistencia variable, va a ir sumando los valores de resistencia. Una vez que arranca, nosotros podemos sacarla a la resistencia. El arranque con inversión de giro y ahí lo tenemos. Voy a hacer un poco más. Bueno, es lo mismo. Reitero, pueden verlo animada la figura esta en tuberas. ¿Cómo variamos la velocidad? Variando la velocidad de rotación, variando la frecuencia y variando el número de pares de polo. Motor asincrónico monofásico. Normalmente no se los doy porque supongo que vamos a trabajar en ingeniería, en cosas grandes, pero como trabajo práctico, ustedes van a tener que decirme cómo funciona un motor universal. Tomen nota, ese va a ser el trabajo práctico que tienen que entregar el próximo jueves. No este jueves que viene, sino el próximo. Y por favor, no me manden de a uno porque de ahí yo no había mandado, sí había mandado. Próximo jueves ya anoto acá y veo la fija. Aquí tenemos un motor asincrónico que tiene el bobino. ¿Se lo ¿Cómo? enviamos a usted o al- Sí. el práctico? No, este práctico para mí. Bien. Este práctico es de teoría. ¿Cómo funciona el motor universal? ¿Cuánto vale el momento de arranque en un motor universal? ¿Cuánto vale el deslizamiento? No me peguen ni copien porque rápido uno se da cuenta, sino que si pegan y copian, que entiendan lo que están haciendo, si no, no tiene sentido. Este es un motor monofásico que va variando las posiciones de acuerdo a donde esté trabajando. Y hay un método que se llama de fase partida, que no es motivo de este curso, pero sí deberían saberlo. Por ahí en la casa le piden que arregle un motor monofásico y, este motor tiene 2 bobinas, ¿cómo hacemos? Se llaman motores de fase partida. Y hay otro, que yo ya en esto no me meto, que son los motores muy chiquitos, asincrónicos, que se llama espira de sombra. Fíjense en que son para timbres, para juguetes. Y hasta ahí. Este motor síncrono, yo les he dicho que se lo utiliza muy poco. ¿Por qué? Porque necesitan alimentar con corriente continua el estator, el rotor, y de ahí necesitan la energía mecánica que venga de otro lado para que pueda entregar energía eléctrica. Tenemos los gráficos del motor vacío y en carga. Aquí tenemos el estator abierto y el rotor. Fíjense en que van cambiando. Esta es la velocidad del estator y esta es la velocidad del rotor. Sin carga ocurre eso. Pero con carga varía la posición de los polos en diferentes posiciones y aparece este ángulo. Este ángulo, esta es una cabeza polar, se llama, del rotor. Ahí están las bobinas. Cuando está cargado, aparece este ángulo delta que lo hace trabajar como motor porque no igualan las velocidades. El diagrama de Blondel no lo vamos a ver en este curso, ni tampoco las curvas en B. Sepan que es una característica de los motores. Ahí termina este segundo apunte. ¿Qué hora es? 11:05. Muy bien. Hagan hacemos un breve paréntesis y seguimos hacia adelante. ¿Alguna consulta antes? Aquí pareciera que he ido demasiado rápido, pero sin embargo, simplemente hemos adquirido nuevos conceptos para la vida profesional. ¿Alguna duda? Profesor. Sí, Faustino. Sí,
Profesor, le quería consultar por el práctico del motor universal, ¿quiere que le ponga como concepto todos o Claro le que planteamos ustedes todas las hagan de definiciones? cuenta que, hagan de cuenta ustedes que le han pedido un informe sobre motor universal, no de 20 hojas, ni de 10, ni nada. Y que ustedes tienen que Claro. decirle, el motor universal, así como les he dado en el apunte, es un motor que se utiliza en tal lugar y trabaja de la siguiente manera. En este caso, el resbalamiento vale tanto porque no se considera tal situación. Un informe breve con algunos esquemas, por supuesto, y algunas figuras del motor universal para que cualquier persona que lo lea, aunque sea un técnico y no esté estudiando, pueda llegar a entenderlo. No quiero Bien, un testamento. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, Profe, A ver si. ¿los arranques esos que usted estaba explicando se eligen dependiendo de cada motor o ya vienen con un motor y No. uno puede Usted cambiar? compra por un lado el motor y por otro lado el arranque. Así es la cosa. Lo que viene con el motor es exclusivamente el motor que yo les mostraba, más, me voy a mostrar para ver, el motor que les mostraba y nada más. Usted va y compra, dame un motor de 7,5 HP o que necesito para una bomba que tengo ahí en el campo y le venden el motor. Pero todo el tablero de comando y control lo tiene que armar por separado. No vienen juntos. Ahora, si vienen juntos, sí, también le pueden vender y le va a costar un poquito más caro. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Aprovechen ahora. A ver, como quien se descansan, después vamos a hacer el resumen de esto. Les muestro esto. Ustedes tienen ahí en la página un montón de cosas que pueden ver. Voy a ver si es que pueden ver esto. Voy a sacar el sonido que tengo acá. Profe, no sé si soy el único, pero yo no estoy escuchando el video. No se escucha, profe. Silenciando su micrófono.
Alguien que no haya anotado la asistencia, les comparto. Profesor, Sí, no sé si tomó asistencia los primeros 10 minutos, yo me conecté de los 15, no bueno, sé si... por eso ahora está, ahí le estoy mostrando el Excel, que me diga a ver quién falta. Alderete, profe. Alderete, Altuve, hasta Altuve todavía. Alderete, Altuve, Barro, tampoco. Presente, profe. Barro Valentín. Ah, bueno, ahí está. No, ta. Cardoso, Jerónimo, Benjamín Jerónimo. Presente, profe. Cruz Rodrigo. Cristian. Dice Mamani. presente en el chat. Gracias. Mamani Fátima. Presente, profe. Núñez Esteban. Paredes. Presente, profe. Silva. Olava Pablo. Presente, profesor. Sí. Ilka Maizares. Serpa. Zambrano. Presente, profe. Presente, profe. Ok. Muy bien. Vamos a ver todos estos conceptos nuevos. A ver si pueden ver esto. Ah, no, antes que vamos a esos, pero se lo dejo para la otra clase. Una ventana. Y compartir. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que se han aprendido cada uno. Tengo que ir antes a las 12, diría yo, sí o sí. Vamos a ver. Valverde, que fue uno de los primeros en llegar. En los motores que nosotros compramos, normalmente, a ver, cualquier motor tiene esta chapa, la chapa con las placas características que tiene el motor. Esa es la segunda parte del trabajo práctico que me van a entregar. Va a ser entonces, 1, parte A, el motor universal. Parte B, datos de las chapas de placa en un motor asincrónico. ¿Sí? A efectos de que ustedes sepan, aquí puede decir 220/380, 380/660. Ahora la pregunta es, bueno, para usted, Francisco. Yo quiero hacer arrancar un motor en Salta y la placa dice 220/380. La pregunta es, y la clase ayuda, ¿ese motor lo puedo hacer arrancar en triángulo estrella en la ciudad de Salta? Profe,
Sí, Francisco, lo escucho. ¿Sería arrancarlo en triángulo y después pasarlo a estrella, me está diciendo? Sí, arrancar el arranque estrella-triángulo. Se puede hacer, estoy dando los valores de tensión, dice 3 por 220 barra 380. Uno de los datos de placa. La clase ayuda. Es para que piensen un poco nomás, si no es muy aburrido que hable yo nomás. A ver, ¿alguien sabe la respuesta? Camila, Arancibia, ¿qué opina? Profe, ¿qué voltaje se maneja en Salta? Normalmente. ¿En serio? 220 la de su casa y 380 de la trifásica. Es electrotecnia básica. Sí, entonces no veo por qué no se podría, ya. No sé, yo estoy preguntándole a la clase. Para usted se puede. ¿Alguien que diga que no? ¿O que sí? No están pensándolo. Sí se puede. Bueno, yo digo que no se puede. Ustedes no tienen red trifásica de 3 por 220 en ningún lugar. Entonces, no pueden hacerlo arrancar. Justamente a eso viene que me ha tocado con algunos ingenieros que lo arrancan en directo y lo hacen polvo al motor y después salen a pedir ayuda. Esto capaz que se lo cuando ponga... pasa estrella puede ser que no puede soportar No, exactamente, el bobinado no soporta la tensión. Esto de la Universidad Tecnológica Nacional es un trabajo práctico para ver los momentos de arranque y todo. Bueno, ya vimos todo eso. Y en la placa, cuando se indican dos tensiones, por ejemplo, como yo le había dicho, 220 barra 380, el primer número indica la tensión de diseño del bobinado. Este primer número es para la conexión en triángulo y el segundo es para la conexión en estrella. Y ahora a mí me dice la chapa 220, 380, yo no tengo en Salta 3 por 220, ni en la Argentina, capaz que en una minera pueda tenerlo, por lo tanto, no lo puedo conectar en triángulo y después en estrella, porque no tengo 3 por 220. La tensión de línea es 220 y la tensión es 380. Yo no puedo hacer un arranque estrella-triángulo, o sea que directamente lo tengo que poner que arranque en triángulo en la tensión de 380. ¿Se comprende? A ver, aquí lo subrayé yo porque me imaginaba que no lo iban a entender. A veces la placa, en vez de decir 220, 380, dice 380, 660. Esto sí se puede hacer arrancar en estrella. ¿Por qué? Si indica 380 voltios, significa que el bobinado está soportando esa tensión y el arranque directo triángulo en línea de 380. ¿Sí? En el caso de motores de 220-380 son para arranque directo, ya que no podemos hacer el arranque estrella-triángulo. Ahora, en los motores que indique 220/380 es imposible arrancar. ¿Por qué? Porque la línea es 380 voltios y está soportando 220. Entonces, no arranca la respuesta. Otra tensión normal, industrial que se utiliza son los 660 voltios. Bueno, aquí sí lo puedo hacer arrancar porque tengo los 380 voltios y después lo puedo pasar a 660. ¿Sí? En las borneras de 4 bornes
se utilizan en motores trifásicos de pequeña potencia. Acuérdense hace un rato que yo les mostré que había 3 conexiones. Bueno, en el arranque, el devanado en estrella, bueno, esto que le subrayé acá era porque un alumno una vez me preguntó, este año, no otro año, y no entendía el tema de que la corriente disminuye raíz de 3 veces. La conclusión es que la corriente baja 1/3 de la conexión en triángulo. O sea que la respuesta es no arranca. Y ahí tienen algunos ejemplos. Ya ustedes lo vieron todo esto, ya lo vimos, cuando estábamos repasando, también vimos esto. Observen cuando vamos variando inserción de resistencia en el devanado rotórico y el arranque electrónico. Ahí tienen un arranque electrónico como es bien actualmente. Hay mucho para hablar sobre motores asincrónicos. Esto todo lo vimos. Y a las 11:30, la respuesta, voy a tratar de mostrarle y compartirles un PowerPoint. A ver si es que lo pueden ver ustedes. Voy a cerrar todos los PDF y voy a después, si puedo, les pongo este trabajo práctico. Vamos a ver si podemos compartir el PowerPoint. Correcto. Motor asincrónico 1. Yo no los veo a ustedes. Ustedes díganme si están observando este PowerPoint. Sí, profe. Bueno, hacemos un breve repaso y seguimos hacia adelante. Y continuamos después. Entonces teníamos la máquina sincrónica, como para que no digan por tercera vez, se lo repito, es rotor, el conjunto de espiras en cortocircuito, y pueden ser 2, de jaula de ardilla y bobinado. La jaula es aluminio fundido o las barras soldadas, y el bobinado se utiliza con resistencias. El estator puede ser, 3 fases, puede ser de hilo esmaltado o de preformado. Y el circuito magnético, que es un conjunto igual que se hacían en los transformadores. Esta segunda diapositiva, ¿la ven? Sí, profe. Gracias. Ahí tienen ustedes un rotor de aluminio fundido, el que ustedes conocen, y el rotor de anillo soldado, que es un poquito más grande. Fíjense que aquí está el rotor bobinado, de tanto que hablamos, y acá están los anillos rozantes, las escobillas. Esto es real. Aquí la teoría y la realidad van de la mano. Para que pongamos la espira, se colocan 2 bobinas por ranura. Este es el núcleo del estator, las bobinas del estator. Y este es el principio de funcionamiento. Hace un rato vimos que esto gira a una velocidad y este gira a una velocidad menor. ¿Para qué? Para que podamos no estar en sincronismo. Habíamos dicho que la velocidad de sincronismo era 60 por F sobre P, el campo resultante, bueno, no voy a leer todo eso, y el principio de funcionamiento, observen ustedes que cuando T es igual a 1 segundo, estamos en esta zona, esta es la cabeza polar, una cabeza polar, y aquí estaría la cabeza polar. Esto empieza a girar y a los 15 segundos se ha desplazado este punto a este punto, y las líneas van cambiando. Es la excitación estatórica. Y vean cómo va variando la situación. Tiene 2 pares de polo. El principio de funcionamiento, no vamos a demorarnos, sabemos que cualquier momento es la fuerza por el radio,
El motor asincrónico tiene el extractor y el retractor. En un sistema trifásico, el campo sigue y por la ley de Biot-Savart produce el giro de la máquina. ¿Cómo funciona una máquina? De esta manera. El principio de funcionamiento, el motor asincrónico siempre va a velocidad inferior a la de sincronismo. Por si no, no hay fuerza inducida y no habría par de motor. Cuando trabajo en vacío, hay que compensar las pérdidas. Bueno, nuevamente entramos a toda la teoría que ya vimos y los motores de inducción siempre van con valores muy bajos de S inferior al 5%. La frecuencia en el rotor, F/I por L por B, habíamos visto, este es lo mismo que tienen ustedes en el apunte, puesto en un PowerPoint, ¿no? En el límite. En la frecuencia de rotor bloqueado es el ensayo que me permitía determinar las pérdidas en el cobre. Fin de la presentación. Y si quieren máquina sincrónica, ahí tienen ustedes las curvas de respuesta, lo que vimos hace un rato, el freno, el motor, el generador, y esto es la cúpula o fuerte arranque, siempre es mejor en esta situación, cuando estamos trabajando en la parte de motor, en la zona que no está saturada. Zona de funcionamiento estable como motor, las curvas que conocen, siempre 2-3 veces el bar nominal, tiene que ser superior al nominal y el deslizamiento varía con el cuadrado de la tensión. Ahí están las curvas de arranque, son las que vimos nosotros, el fabricante me da un rango de curvas donde el cual trabaja. Veamos, este es un motor real de 7,5 kilowatts, 380 y consume 17 amperes. La velocidad es 1000 RPM o que en realidad me entrega 946. Esta es la velocidad de sincronismo, serían los 1000. La corriente de vacío, estábamos cerca de los 8 amperes, 9. Y la corriente nominal es la que me dice el fabricante, cerca de los 17 amperes. La potencia en función de la velocidad es, como vemos acá, un motor de 6 pares de polo. Ahí estamos, la velocidad de sincronismo, la potencia consumida. El rendimiento en función de la velocidad. Aquí en velocidad de sincronismo, un rendimiento bajo, pero aquí tenemos un rendimiento bueno cuando estamos trabajando a plena carga. Fíjese que el rendimiento en vacío del motor es un 3%. El factor de potencia, cuando estamos en vacío, prácticamente 0,2, 0,1. En cambio, cuando vamos ya a plena carga, tenemos que lograr un factor de potencia mejor. La característica mecánica de la zona estable, tenemos la velocidad de sincronismo. El control de las características mediante el diseño del rotor. Aquí vamos haciendo con resistencia rotórica. Esto sí es que vamos insertando. Si la resistencia es elevada, el par de arranque también lo es. Logramos un buen par de arranque. Entonces, aparecen con deslizamientos elevados. ¿Qué ocurre? El rendimiento del motor es muy bajo. ¿Cómo controlamos las características? Con un buen par de arranque, con un bajo rendimiento, o con un bajo par de arranque y con un buen rendimiento. ¿Cómo eran las soluciones? El motor del rotor bobinado, que hemos dicho que era lo mejor, y el rotor con características variables. Esta es la barra pequeña, la reactancia de dispersión. Aquí hemos visto las barras de ranura profunda y la doble jaula, que combina las dos anteriores. A menor sección, mayor resistencia.
Cuando tenemos las barras de esas, eso me da una mejor eficiencia para el motor. Ahí tenemos la ranura estatórica de barras profundas. Cuando se pone en movimiento, entonces cuando va mejorando, ya lo vamos a ver. Y podríamos dibujar, como vimos al principio, el circuito equivalente de una ranura. La reactancia aumenta con la profundidad. Los arranques. Vamos un poco más. Tenemos la corriente circula por la parte externa de la barra, como habíamos visto, y mejora el rendimiento. Si esto tenemos un 60% de rendimiento en la azul inferior, fíjense en que cómo mejoramos el rendimiento a un 75% en una situación real. Durante el arranque circula, en este caso, casi 5 veces la corriente por la zona roja, mientras que en este caso circula la mitad. Y aquí está la simulación durante el arranque. La línea de campo se concentra en la superficie primero, y la clasificación de los motores según el normas NEMA, que sigue siendo actual, son las clase A, B, C y D. El motor que normalmente se utiliza está entre el B y el D. La clase A casi no se usa. Usa esto es para máquinas chiquitas, ¿no es cierto? La clase A. El clase B, que es el que más van a utilizar ustedes, son los más utilizados. El motor a doble jaula, les he dicho que era más caro, y el motor clase D necesita aceleraciones rápidas. Se utiliza en casos especiales. Las características más usuales de los motores de inducción: bombas, compresores, máquinas, bobinadoras, máquinas de elevación, cintas transportadoras, etc. Y el arranque de los motores, el mismo motor que veníamos viendo, fíjense que cuando arranca produce esta oscilación. Y todo este tiempo la corriente es demasiado grande. Demasiado grande. Entonces nosotros tenemos que lograr por los métodos de arranque bajar hasta lograr que se estabilice el motor. Ahí tienen la duración del arranque, la corriente que logra, y fíjense en la corriente que tenemos cuando hemos bajado. Arranque a plena carga es más costoso porque el motor tiene que arrastrar toda la carga hasta que se pone en régimen. Dura mucho más el arranque. Si nosotros lo ponemos en vacío, dura unos segundos. Si lo hacemos con plena carga, es lo mismo que ustedes. Si ustedes corren sin nada de peso, van a correr en el arranque así hasta que se estabilizan. Si después llevan un poco de pesas o una mochila, les va a costar más hasta que estabilicen. La corriente máxima no depende de la carga. El arranque, el reglamento de baja tensión, hemos visto los arranques, el directo de la red, el arranque rotor bobinado, el estrella triángulo, con autotransformador y mediante arranques estáticos. El arranque por resistencias rotóricas, miren cómo va funcionando, ¿no? Vale para motores de anillo rozante. El autotransformador, que habíamos puesto y lo habíamos visto. El arranque estrella triángulo, que disminuye la corriente 3 veces. Después tenemos otros tipos de arranques. Ahí lo tenemos, los arrancadores estáticos. Estos son con microprocesadores, son electrónicos, son los que se usan actualmente y hay diferentes tipos de arranque. Como ven, no viene esto con el motor se lo compra por separado y los arrancadores también por separado. Aquí tenemos arrancador estático, el frenado
que habíamos dicho, por ejemplo, en una cinta transportadora, en una escalera. Entonces, hay frenados por recuperación de energía. El que vimos nosotros era frenado por contramarcha o el frenado dinámico por inyección de corriente continua. Se comporta de esta manera y el frenado tiene que estar en esta zona. Se consigue convertir el motor en generador negativo, y esta es la zona de funcionamiento como freno. Funcionamiento normalmente está girando en este sentido y el frenado lo tenemos que invertir una de las fases para que gire en sentido contrario. Entonces, esta es la parte de la zona de freno. Frenado dinámico, hay que alimentar corriente continua. Este es un equipo. No hemos visto la teoría del frenado dinámico porque no es del alcance del nivel de tu curso. Después tenemos los tiempos de arranque, cómo los calculamos, la variación de velocidad, que también la tienen hechas ustedes en el diagrama en bloque, y algunos métodos particulares. La resistencia rotórica, reducción de tensión y la variación de los motores mediante variando la frecuencia. Son los variadores de frecuencia, que ya lo mencionamos anteriormente. Aquí está, es un inversor y el motor. Esto es el variador que está hecho en diagrama en bloque, que son una de las cajas que vimos anteriormente. Se usa tiristores, transistores y para hacer la inversión, los diferentes tipos. No es motivo de este curso la electrónica que se utiliza y la tensión del rectificador sin filtro que aparece. Bueno, también vamos a ver el funcionamiento del inversor, no nos interesa en este curso, pero estos son los variadores de velocidad que venden en el mercado. Como generador, la vamos a pasar. Bueno, ya está. Hasta ahí nomás, porque creo que las demás no son motivos de curso. A ver. Ok, hasta ahí. Nada más. No les muestro otras más porque se nos va a hacer muy tarde. Eso es todo, jóvenes. Aquí estamos de nuevo. Ahí tenemos la presentación y vamos a finalizar la clase. ¿Alguna duda? No escucho a nadie. ¿Está todo bien? A ver, sí, Cecilia Yurquina. Sí, profe, está bien, gracias. Bueno. En mi caso todavía estamos bien, profe. Ya cuando empecemos a leer le aviso. Ahora tienen que estudiar, sencillamente. No hay otra opción para que ustedes sigan adelante. Y las preguntas van a ser tales cuales le estoy haciendo en clase. Eso sería por todo. Nos vemos el jueves, si Dios nos permite. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.